En Gálatas 1 versículo 6 expresa la profunda preocupación del apóstol Pablo al ver que los creyentes estaban abandonando el evangelio que habían recibido. La expresión me maravillo me asombra, me sorprende. Simple sorpresa, sino un asombro cargado de preocupación. Pablo no está reaccionando de forma ligera, sino impactado por lo que está ocurriendo. Luego, al decir tan pronto, lo que revela que este cambio sucedió rápidamente, casi sin resistencia, lo cual agrava la situación. Os habéis alejado. Que implica trasladarse, cambiar de posición o incluso desertar. Esto no describe una duda pasajera, sino un cambio deliberado de lealtad. Es como si los creyentes hubieran abandonado un lugar seguro para colocarse en otro completamente distinto. El llamado del cual se estaban apartando viene de Dios mismo. Ese llamado es por la gracia, es decir, un favor inmerecido, no basado en méritos humanos. Aquí está el corazón del Evangelio, la salvación es un regalo, no un logro. Pablo menciona que se están moviendo hacia otro Evangelio. Otro de diferente naturaleza. Esto es clave, no se trata de una versión mejorada o ampliada del mismo mensaje, sino de algo esencialmente distinto. Por eso, en el contexto, Pablo afirma que en realidad no es Evangelio. La enseñanza central es que cualquier mensaje que altere la base de la gracia de Cristo no es una variación legítima, sino una desviación completa. Pablo no lo presenta como un error menor, sino como un abandono espiritual. Esto sigue siendo relevante hoy, no todo lo que suena cristiano proviene del verdadero evangelio. Cuando la gracia es sustituida por obras, méritos o sistemas humanos, el mensaje deja de ser el evangelio de Cristo. En Gálatas 1 versículo 7 Pablo dice algo muy fuerte. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Significa que existen dos evangelios? La idea clave del texto es que no existen dos evangelios verdaderos. Pablo no está diciendo que hay un evangelio verdadero y otro igual de válido, sino que solo hay un evangelio auténtico, el mensaje de salvación en Cristo. En el griego, la palabra para otro en Gálatas 1 versículo 7 es igual a otro de la misma clase. Pablo aclara que lo que están enseñando no es realmente diferente en esencia, sino una deformación del mismo mensaje. Entonces, ¿qué estaba pasando en Galicia? Algunos estaban enseñando que para ser salvo en Cristo también había que cumplir ciertas reglas, como la ley de Moisés. Pablo responde con firmeza. Eso no es otro evangelio. Es una corrupción del verdadero evangelio. En resumen, claro. No hay dos evangelios válidos. Hay uno solo, la buena noticia de la salvación por medio de Cristo, y cualquier versión que añada requisitos humanos o distorsione la gracia, Pablo la llama pervertida. Sí, exactamente, eso es lo que Pablo está corrigiendo en Gálatas 1 versículo 7. No es que estuvieran predicando un evangelio distinto en esencia, sino que estaban mezclando el evangelio de Cristo con añadiduras humanas, lo que terminaba cambiando su sentido. ¿Qué tipo de añadiduras eran? En el contexto de Gálatas, algunos enseñaban que además de creer en Cristo, la persona debía cumplir la ley de Moisés, practicar la circuncisión, seguir reglas religiosas específicas como condición para ser aceptado por Dios. Eso convertía el mensaje en algo como, Cristo más requisitos humanos igual a salvación. Pero Pablo enseña lo contrario. El evangelio verdadero es Cristo solamente, por gracia, mediante la fe. Por eso en Gálatas 1 versículo 7 él dice que esas enseñanzas no son otro evangelio, sino una distorsión del único evangelio verdadero. Sí, lo que ocurría era que estaban predicando el evangelio con añadiduras, y Pablo lo considera una perversión del mensaje original, porque cualquier añadido cambia la base de la gracia. ¿Qué significa tergiversar en este contexto? En el sentido del pasaje, implica cambiar el mensaje central. Añadir requisitos que Dios no puso. Desviar la atención de la gracia de Cristo hacia reglas humanas. El problema no era solo una diferencia de opinión, sino algo más profundo. El evangelio deja de ser buena noticia si depende del esfuerzo humano. Se convierte en una mezcla de Cristo y obras, lo cual cambia su naturaleza. Pablo no está diciendo que hay dos evangelios verdaderos, sino que hay un solo evangelio auténtico, Cristo. Y versiones tergiversadas o corrompidas de ese mismo mensaje. Sí, el evangelio de Cristo estaba siendo distorsionado con enseñanzas añadidas, y Pablo lo confronta porque eso altera el corazón mismo del mensaje de la gracia. ¿Sabía usted? En Gálatas,
Pablo usa un lenguaje muy fuerte porque el problema no era pequeño. Si el Evangelio se mezcla con obras como requisito de salvación, deja de ser buena noticia y se convierte en una carga imposible de cumplir. Se estaba tergiversando el Evangelio de Cristo. Sí, eso es exactamente lo que Pablo está denunciando en Gálatas 1 versículo 7. El Evangelio de Cristo estaba siendo tergiversado. La idea del texto es que no se había creado otro evangelio verdadero, sino que algunos lo estaban distorsionando, cambiando su enfoque original. ¿Cuál era el peligro? El problema no era solo una diferencia de opinión, sino algo más profundo. El evangelio deja de ser buena noticia si depende del esfuerzo humano. Se convierte en una mezcla de Cristo y obras, lo cual cambia su naturaleza.